Bueno, continuamos acá en Proyecto Federal, bueno, muchísimos temas, hablamos fuera del aire y bueno, vamos presentando a los invitados, ¿no es cierto? Bueno, se encuentra a mi izquierda Gustavo Receigor, secretario general del Sindicato Argentino de Trabajadores Horticultores y Agrarios de la provincia de Buenos Aires. Gracias por estar en el programa. Gracias por invitarme. Me contaba fuera del aire un poco para que la gente se interiorice. Sería, corregirme si no es así, pero mi interpretación es que sería una escisión, o sea, una parte de lo que surgía de los trabajadores rurales, que en cuanto a la especificidad se armó el gremio de ustedes. En realidad nosotros somos anteriores Anteriores. a Guate. Anteriores a Guate. O sea, tuvo fuero de atracción a Guate en su momento que los absorbió. No, nosotros nunca pertenecimos a la federación, ellos eran una federación, era FATRE. Sí. Después se fue, en el 88, el MOMO formó Guatre. Claro. Nosotros ya existíamos, ya teníamos personería gremial en el año 75. Lo que pasa, bueno, desde ahí que venimos a una pelea, desgraciadamente, porque las entidades son hermanas, pero bueno, viste, los dirigentes a veces no nos podemos poner de acuerdo. Bien, bueno, ya que no hablamos de acuerdo y demás, bueno, ahora sí, el título de adelanto, ¿no? Economías regionales, la horticultura, ¿cuál es la fotografía del día de hoy? Y estamos en terapia intensiva. Terapia intensiva. Bien. Federico Bobrovsky también está con nosotros. Abogado previsional. Abogado previsional, bienvenido. Bueno, los jubilados también, absolutamente castigados, también terapia intensiva. Sí. También terapia intensiva, te haría una pregunta más. La reparación histórica, ¿qué pasó? Y bueno, la reparación histórica ahora está dando muestras de lo que muchos decíamos allá por 2016, que en realidad no iba a funcionar y que el único fin era el de pasar por atrás el blanqueo de capitales, digamos, que resultó en definitiva en que amigos del presidente y la familia del presidente pudieran blanquear 130.000 millones de dólares que supuestamente se iban a usar para pagar esa famosa reparación histórica, para terminar con los juicios de los jubilados. Nada de todo eso terminó sucediendo, iban a alcanzar a 2,5 millones de jubilados, terminó alcanzando menos de 1 millón, ahora hay 120.000 jubilados que están cobrando un aumento automático por esta reparación histórica que lo van a perder. Realmente, lo van a perder. Lo van a perder si no lo aceptan, digamos. Es una coacción terrible, de parte del ANSES, que además llama por teléfono, manda correos electrónicos, hay un montón de estafas dando vueltas, permanentemente salen en los medios de comunicación estafas de gente que se aviva y bueno, llama a los jubilados para que depositen una plata para que cobren la reparación histórica y resulta ser que bueno, claramente no pasa eso, así que difícil. Bueno, ahí pasamos a la otra parte del estudio, ¿sí? Si me permite, Héctor Polino, comenzamos por las damas, ¿puede ser, Héctor? Bueno, Mara Ruiz Malek, economista del Instituto de Trabajo y Economía de la Fundación Germán Abdala. A ver, la gente antes era especialista, no era especialista, pero terminó aprendiendo de las LEVAC. Ahora aparecieron las LELIC. Dice, estoy perdido, no entiendo nada, pero lo que sí entiendo es que este medicamento me va a hacer mal. ¿Es correcto? Exactamente. La LELIC, además de que la gente no la puede comprar, es decir, el que pensaba que podía ahorrar a estas tasas exorbitantes del 70%, la LELIC es exclusiva para los bancos, así que no hay más un instrumento de ahorro en pesos con una tasa atractiva. Además está arrastrando las tasas de interés del resto de los créditos a la alza y estamos viendo que el crédito se desploma. Y el único crédito que no se está desplomando, y que esto para mí es más grave todavía, son los adelantos, son las empresas que como no logran vender, sí o sí terminan recurriendo, a pesar de estas tasas, al sistema financiero. Claro. A un adelanto de cuenta corriente, la tarjeta de crédito es lo otro que no está cayendo tanto y las tarjetas decían cambió, no están gastando menos con tarjetas, pero cambió el sesgo. Ahora se compran más alimentos y medicamentos con la tarjeta de crédito. Es decir, la recesión es tan fuerte y la caída del consumo del poder adquisitivo es tan grande que aún a estas tasas hay quienes se están endeudando porque si no, no pueden seguir con su negocio o si no, no pueden comprar lo que necesitan para llegar a fin de mes. Terrible. Lo cual significa que dentro de unos meses vamos a tener una situación muy grave porque esto en algún momento se frena, en algún momento ya no puedo pagar. Bien, estamos con Héctor Polino. Héctor, bueno, a ver, yo comentaba fuera del aire y vos hacías unos comentarios críticos y demás. Sí, tengo un amigo que tiene una pizzería, como le va mal, ¿por qué no lo ayudamos y le damos 24 cuotas? Pero parece que a las empresas de gas le damos 24 cuotas de una tarifa ya cobrada. Yo estoy proponiendo que el secretario de Energía de la Nación haga un curso rápido, relámpago, sobre derecho administrativo. Bien. Porque con esta resolución
que lamentablemente está avalando el propio presidente de la República, está demostrando que no entiende nada de lo que es el ordenamiento jurídico de nuestro país. Explícanos esto de las 24 cuotas. ¿Por qué tenemos que pagar algo que ya hemos pagado? A ver, hemos pagado la boleta del mes anterior, del anterior o del anterior. Es ridículo. Es por la ilógico. devaluación del peso que se produjo en el periodo 1 de abril, 30 de septiembre de este año. El dólar pasó de alrededor de 20 pesos a alrededor de 38 pesos. Ahora, los usuarios consumimos el gas natural en ese periodo sabiendo que el valor de la tarifa era determinada. Claro. Pagamos ese valor, se saldó la deuda con las empresas. Al tipo de cambio de ese momento también. Ya la tarifa en ese momento tenía el componente de la devaluación del peso que se había producido hasta ese momento, más una quita parcial del subsidio, que se lleva a cabo 2 veces por año, hasta octubre del año próximo, en que va a haber subsidio cero en todo el país, en las tarifas de energía eléctrica y gas natural, salvo las provincias patagónicas y Malargüe, el distrito de la provincia de Mendoza, que como hay más bajas temperaturas, mayor consumo, entonces la quita de subsidio se hace también 2 veces por año, pero en una proporción menor, y en esos lugares se llega a octubre del año 2022. Pero en el resto del país se va a llegar a octubre del año próximo con subsidio cero en las tarifas. Entonces, ¿ahora qué resolvieron? Que a partir del 1 de enero y en 24 cuotas, es decir, durante 2 años, con una tasa de interés que tampoco hoy sabemos que va a ser la del Banco de la Nación Argentina, en sus operaciones de crédito, tomando como base el sistema francés, se va a aplicar sobre esa deuda. Pero una deuda que los consumidores no tenemos, porque de acuerdo al artículo 880 del Código Civil y Comercial de la Nación, cuando se saldó una deuda, no se puede volver sobre la misma. Ya ha quedado saldada. Vos no me podés cobrar por algo que ya te pagué el 100%. Definitivamente. Es un disparate. Pero además, por eso digo que tiene que hacer un curso rápido de derecho administrativo. De derecho administrativo, seguramente irá a una universidad privada, sería deseable que vaya a una universidad pública, así no tienen que pagar nada. Se trata de un servicio público esencial, el gas natural. No es la compra de pochoclos. Se trata de un servicio público. ¿Por qué el Estado califica una determinada actividad como servicio público? Porque tiene que llegar a la totalidad de los usuarios. Una de las características es la universalidad. Y si hay usuarios que por sus condiciones económicas no pueden pagar el valor de la tarifa plena, el Estado tiene que subsidiarla, porque uno no puede prescindir del agua potable, de la energía eléctrica, del gas natural, del transporte público de pasajeros. Uno puede prescindir de comprar pochoclos, uno puede prescindir de ir a comer afuera o de ir al teatro o de ir de vacaciones, pero no puede prescindir de estos servicios. ¿Burrada o malicia? No, acá hay las dos cosas, porque esta burrada favorece a las empresas petroleras, que son las grandes beneficiadas de esta situación. Porque hay un verdadero escándalo. Acá algún día habrá que designar una comisión investigadora. ¿Por qué razón nosotros estamos pagando petróleo o gas, que en el mundo está a $2.50 como máximo, acá $4.60? Que explique a alguien esta diferencia de precio. Acá querías comentar algo, vos estabas aseverando el tema. No, 2 cosas. Una, que además no solamente la deuda que se generó según el gobierno entre abril y octubre, sino que además la deuda es actualizada a diciembre a la tasa activa del Banco Nación, esta tasa que recién hablábamos que está por los aires. Y además hay un problema de fondo de política económica. Uno dolarizó una tarifa y al mismo tiempo eligió una política económica que habla de un dólar
libre, flotante. Uno puede elegir qué tipo de sistema cambiario tener. Puede tener una convertibilidad, puede tener una flotación sucia, es decir, con intervención del Banco Central. intervenciones en momentos de estrés, o puede tener esto, que es que lo decía el mercado. Pero al mismo tiempo, dolarizar las tarifas, eso nos está llevando a subas de precios exorbitantes. Es ilógico, es ilógico. Con lo cual hay una contradicción muy grande entre la política económica de cambiaria y después lo que hacen con los precios. O una cosa, o tenemos un dólar regulado que siga un sendero predecible, o no dolarizamos los precios. Claro, clarísimo. Pasamos a la otra parte del estudio. Y Gustavo, bueno, retomamos, dijiste en terapia intensiva. Bueno, yo no puedo dejarlo de tocar porque yo creo que por aquel lado uno llega a nosotros llegamos a esta instancia porque obviamente hay una política determinada y el tema de la energía es fundamental. O sea, a ver, vos tenías un gobierno anterior que la energía no era, lo tomaban como una política de Estado, por eso estaba el subsidio, ¿para qué? Para que no sea un costo más, para que se pueda producir más y para que la gente obviamente pagara dentro de lo que tenía, dentro de más o menos la media que tenía que pagar. Al sacar subsidios, sacar todo, bueno, viene todo este desfasaje que no solo obviamente afecta a la persona individual, sino que afecta a todas las empresas y en este caso afecta al campo también, porque obviamente el campo se tiene afectado con el tema de la energía eléctrica, el petróleo, o sea, el ¿Cuánto se vio afectado el sector horticultor en nuestro país? Mira, para que vos tengas una idea, el mes pasado en el mercado central se vendió 50% menos. Hubo una caída de un 50% del mercado central. Esto quiere decir que obviamente la gente se está restringiendo en lo básico. En la frecuencia de compra de productos básicos. Es la comida, o sea, estamos en una situación gravísima. El otro día estuve reunido con muchos productores, viendo la situación, obviamente preocupado, porque nosotros representamos a los trabajadores, pero si los productores se caen, tengo cientos de trabajadores en la calle y estamos entrando en una temporada que es la temporada alta que empieza ahora en noviembre y me estaban diciendo que no saben si van a, o sea, esta campaña la hicieron, pero no saben si van a poder hacer la segunda campaña. Son 3 campañas, o sea, desde noviembre hasta mayo. Son 3 campañas en el año, a donde en el cordón productivo de La Plata vos producís más o menos entre 60 y 70%, por ejemplo, del tomate y el morrón que consume el país. Bien, ese es un dato, lo vamos a repetir porque es importante. Estamos hablando de la ciudad de La Plata. La ciudad de La Plata es casi el grueso. Tenés un pedazo y que provee al 70% del mercado El cordón nacional. verde más La Plata, Varela, y tenés otra porción que está produciendo bastante, no en estas cantidades, es Mar del Plata. Bien, en el 70%... Más o menos entre un 60 y 70% del tomate y el morrón que sale, que para todo el país sale de acá. ¿Y qué fotografía te llevas cuando de pronto, con nosotros como consumidores y demás, vemos, bueno, viene más barata de otro lado y se están en algunos productos, o sea, una gran cantidad de productos? 15 días atrás estaba entrando tomate todavía de Brasil. Y vos decís, es increíble que estemos... eso realmente es increíble. Pero está entrando tomate de Brasil. ¿Y cómo está? Bueno, y en definitiva, en síntesis, manifestaste por un lado la problemática de la estructura de costos que se hace insostenible. Por otro lado, manifestaste la caída de la demanda, lo que me comentaste del mercado central. Y bueno, ¿y cómo queda parado este escenario? No, el escenario, o sea, el panorama es totalmente, obviamente, negro. O sea, nosotros estamos sinceramente, con todas las luces prendidas porque no sabemos en qué va a terminar. ¿Y qué le dicen? Te estoy comentando que no se sabe si van a hacer la segunda campaña. Te estamos diciendo que empieza la cosecha ahora, termina en enero, en realidad tendrían que empezar a cosechar ya en noviembre, empezar a plantar para que cosechar en febrero, más o menos marzo, se empieza la segunda. ¿Qué le dicen desde el gobierno frente a estos datos? Porque estos datos son tangibles. El gobierno, acá, esto tiene tantas aristas, ¿viste? El gobierno es la otra parte, o sea, el gobierno que no tenemos un gobierno, obviamente, que se comprometa con los sectores, ni con este sector, ni con ningún sector. No tiene políticas de Estado con esto. Nosotros tenemos que estar mirando, hoy estamos mirando la producción, nosotros tenemos que estar mirando la exportación. O sea, estamos hablando de que si bien son economías regionales, tenemos capacidad de exportar. Claro. No lo hacemos porque no tenemos la asistencia que tiene que tener el sector desde el Estado, ¿me entendés? O sea, acá lo único que te fijas son en los commodities, o sea, las minas, la soja, el trigo, maíz, ¿me entendés? Y se acabó, o sí, o en el caso de las minas petroleras. Esos son los 5 o 6 parámetros que se fijan, y cuando hablas del campo hablas de eso nada más, hablas de la soja, son 3 productos. Y no ves todo lo demás, que donde encima vos generás mano de obra intensiva. O sea, nuestro sector genera
O sea, para que vos entiendas, son más o menos entre 3 y 4 personas por hectárea que vos necesitas en plena cosecha. Bien. O sea, es mucha mano de obra. Dentro del sector agrícola, vamos a hacer, vos que sos el especialista, hagamos un ejemplo, la soja versus la horticultura, ¿no es cierto? Dijiste por hectárea 3, 4 personas. Sí. La soja puede tener uno solo y queda abandonado. No, es un tractor con una máquina nueva manejada satelitalmente. Bien. No necesita ni una persona. O sea, una persona en el comando. ¿viste? Sí, pero manejando varias, una superficie... Sí, una hectárea, varias. Uno escuchando todo esto que estás diciendo se pierde en el horizonte. Es realmente sumar, ¿no? Más allá de que tuvimos una primera etapa del programa donde decíamos tip para no estresarse, escuchar todo esto realmente a uno hasta te ofusca en cierta manera, por impotencia te genera. A uno le genera eso. Nosotros venimos en el sector, si bien también tuvimos algunas diferencias en el gobierno anterior y yo particularmente lo tuve con Moreno, la verdad era que vos te quejabas, pero por lo menos ciertas cosas se conseguían, se fijaban, había subsidios, había... En realidad lo que yo quiero no es un subsidio, lo que a mí me gustaría para el sector es que se apliquen un montón de normas que nos aplican, que podamos tener la capacidad, ¿me entendés?, de mirar en nosotros como sindicato, ver a los trabajadores realmente tecnificados, que dan para esto. Hoy la industria nuestra se está dando en esto. O sea, hoy el trabajador, si vos ves en plena producción, o sea, no es la persona que solamente va y cosecha en la tierra o con un zapín, no. Hoy es otra cosa, o sea, vos ves los galpones, hay mucha maquinaria, vos tenés los compañeros hay que como es enseñarles las nuevas tecnologías, cómo hay que producir, cómo es cuando se produce, cómo se hace el manejo de las nuevas máquinas que hay. Bueno, es un sector que da para mucho, pero no está explotado. No está explotado porque los productores en general se están cayendo. No les da, ellos producen a precio dólar y venden a peso. O sea, no podés producir así. O sea, está toda valorizada la economía de nuestro sector, toda. Bien, de economías regionales pasamos nuevamente a todos los temas sensibles de la sociedad, los jubilados y demás. Bueno, dijiste también que los jubilados estaban en terapia intensiva, que la reparación histórica terminó siendo de alguna manera un blef. Me hizo mucho más ruido el hecho de que... Lo estamos viendo, porque voy a trazar un paralelismo en las formas, no en el contenido, que lo que dijo, me refiero a lo que comentó Héctor Polino, se busca beneficiar al sector petrolero, ¿no es cierto? Acá, en definitiva, el objetivo primario era beneficiar a quienes blanqueaban dinero, que después por un decreto presidencial se incorporó a los familiares, que beneficiar a los jubilados, ¿no? Sí, sin duda, y no solamente eso. Digamos, hubo el año pasado, fin del año pasado, en 2 oportunidades se intentó, la segunda vez se logró hacer la reforma de la ley de movilidad, casi con una guerra civil afuera del Congreso. Digamos, ahí empezó para el gobierno, me parece, desde lo político, a entrar en un terreno más complicado. Digamos, hasta ese momento la cosa no les había sido tan complicada, pero a partir de ese momento se evidenció que sí. Y bueno, y se quedó claro que quieren ir contra, o sea, quieren dañar en realidad, porque es lo que se verifica, y dolo, digamos, en términos jurídicos. La intencionalidad de provocar el daño. Hay una intencionalidad claramente, digamos, salían todos los funcionarios del gobierno diciendo que a partir de esta nueva ley los jubilados no iban a perder contra la inflación. Este año vamos a tener una inflación por arriba del 40% y la movilidad no va a llegar al 20-25% en todo el año. La realidad es que se evidencia... Yo creo que hay muchas cuestiones que molestan. Al gobierno le molestan los abuelos, al gobierno le molesta la gente que tiene ciertos tipos de patologías que son medicamentos muy costosos y creo que no conviene que tal vez el gobierno se tenga que hacer cargo, ¿no?, de esto, cosa que sí debe hacer porque pertenece a una sociedad y pertenece a un país. Pero daría esa sensación, ¿no? Sí, a ver, la función del Estado es ir hacia el bien común. Exactamente. ¿No? Hacia los intereses de un pequeño sector de la población que además son los más beneficiados, digamos, de un punto de vista económico. Bueno, está claro cuál es la idea desde ese punto, y el problema que tenemos es que cuando se empieza a romper la seguridad social, o sea, la seguridad social desde un punto de vista teórico, lo que hace es mantener a la clase media, digamos, es una red de contención para que las clases medias en algún momento que suceda alguna contingencia social, esa persona, un trabajador, pueda seguir teniendo un ingreso, digamos. Antiguamente quien no podía ir a trabajar porque estaba enfermo no percibía el jornal, digamos, de ahí viene la idea de
del salario, digamos. Bueno, la seguridad social viene justamente a tratar de que haya una movilidad social ascendente y no hacia abajo. Lo que estamos verificando ahora, cuando esa red de contención empieza a tener agujeros por todos lados, es que la gente pasa de ser clase media a clase media baja y después clase baja. Aumentan los pobres, aumentan los indigentes. Y en el corte se había mencionado un poco lo que está pasando en Brasil, digamos, con Bolsonaro y esta reaparición de... Bueno, en los años 30, digamos, pasó un poco eso, ¿no? Con la Segunda Guerra Mundial y demás. El nazismo surge por eso. O sea, la seguridad social viene de alguna manera también a poner un freno ante estas situaciones. O sea, parece mentira, pero es así. Bueno, muy bien. Paso a la otra parte del estudio. Mara, escuchamos tema previsional y yo te lo voy a relacionar con el Fondo Monetario Internacional. Parece, vamos a ver, por ejemplo, el último sería Grecia, ¿no es cierto? Pero sí es una constante en la cual el Fondo Monetario Internacional toma como partida y variable de ajuste a los jubilados, a los abuelos. Exactamente. Ya en el artículo, cuando el fondo vino a hacer la revisión en 2016 de la economía argentina, ya en ese momento recomendaba subir la edad jubilatoria, cambiar la fórmula de movilidad por una que esté ajustada solo por la inflación, y es lo que el gobierno hizo. Digo, eso que el gobierno hizo estaba pedido por el fondo en 2016, incluso antes de que se hiciera cualquier acuerdo. Antes de ir a pedirle plata ya habíamos hecho parte de los deberes de cambiar la fórmula de movilidad. Y obviamente el fondo recomienda cambiar todo nuestro esquema de seguridad social. Y el gasto del Estado o la inversión del Estado, un 40 y pico % son jubilaciones, y si uno incorpora el resto de la seguridad social, las asignaciones familiares y otras transferencias, estamos arriba del 50%. Es decir, que si uno quiere hacer un ajuste fiscal como el que quiere hacer el gobierno, en algún momento va a tocar la seguridad social. Ya lo hizo bajando el gasto en jubilaciones cuando modificó la movilidad jubilatoria. Pero yo creo que la madre de todas las batallas del año que viene va a ser la reforma de la seguridad social. En la ley de reparación histórica no solamente pusieron el blanqueo, también pasaron por la ventana que en 2019 iba a haber una comisión del Poder Ejecutivo, porque no involucraron al Congreso, que revise nuestro sistema de seguridad social. Entonces yo creo que el año que viene vamos a ver cómo está el clima electoral, si se animan, pero creo que va a ser una gran batalla. ¿Qué hacemos con nuestra seguridad social? Y sí, discúlpame a tu comentario solamente, y continúa con lo tuyo, por favor. Le agregaron también la posibilidad, después del triunfo de septiembre, se envalentonaron y le agregaron no solamente la reforma previsional que hizo que caiga en imagen el gobierno, le agregaron la reforma laboral que los gremios ahí lograron frenarla. Pero un nuevo triunfo va por todo, ¿no? Sí, creo que... Y te digo algo, todavía no sabemos qué nos está pidiendo el fondo para adelantarnos todo este dinero. Pasamos de un préstamo de 50.000 millones en 4 años a un préstamo de 57.000, de los cuales 50 nos van a dar en estos 2 años que le quedan al gobierno. ¿Qué va a pedir a cambio? Todavía no lo sabemos. No, que reforma previsional. Y que no sabemos. Reforma previsional y reforma laboral, no veo cómo puede estar ausente de ese acuerdo. Debe estar ahí. Puede estar más o menos maquillado, pero el fondo lo va a exigir y el gobierno lo va a tener que hacer si quiere recibir los fondos. Antes de pasar con Héctor, cortito, 15.000 millones de dólares, mandó el Fondo Monetario Internacional, se lo quemó Luis Caputo, Luis Caputo se fue. Esa fotografía, ¿cómo se lee en términos económicos? Lo que yo creo que igual es mixta la responsabilidad. El fondo te prestó el dinero, pero también te dijo cómo usarlo. Sí. Hacer subastas, no intervengas desde el mercado de cambio. Eso fue una pésima estrategia macroeconómica. Y de hecho Luis Caputo se las reveló. En un momento, ya al final, empezó a vender en el mercado de cambio sin hacer subastas, vendía lo que le parecía, el precio que le parecía, para frenar el dólar. Y terminó pasando esto. Se gastó todo el dinero, tuvimos que ir a pedir una revisión a menos de 2 meses de haber hecho el acuerdo, sin que haya pasado nada en el medio, porque no es que vino la crisis subprime de Estados Unidos y vos decís, bueno, la verdad que sí, cambió el panorama. Fue 100% errores de diagnóstico y de ejecución de la política económica, tanto del fondo como del gobierno, que en última instancia no difieren tanto en lo que piensan. Entonces, pero bueno, el fondo prestó, dijo cómo usarlo, el gobierno aceptó, se usó así, se usó mal, el dólar no paró y estamos de nuevo a 2 meses pidiéndole más dinero. Héctor, ¿cómo ves vos cuando dicen algunos economistas neoliberales y el problema de Mauricio Macri, que el ajuste que fue gradualista, que no hizo shock? Y vos me estás hablando, bueno, cada vez que comentás algo en el programa son todas políticas de shock, no gradualistas, ¿no?
Exactamente. Primero quiero decir lo siguiente. Se utiliza mucho el argumento que pagábamos tarifas regaladas que equivalían a un café con 2 medias lunas, y cómo podía ser, pobres empresas. ¿Dónde fueron a parar los cuantiosos subsidios que pagó el Estado a la energía eléctrica, al gas natural? ¿Qué empresa amenazó con rescindir el contrato de concesión porque el servicio, el negocio no era redituable? ¿Qué empresa amenazó con irse? Ninguna. No. Porque las ganancias fueron escandalosas. Escandalosas. Y ahora, si fueron escandalosas, ¿cómo lo llamas ahora? El día que se investigue el tema de los servicios públicos y los subsidios, va a haber que construir previamente una cárcel, porque las que están no van a dar abasto. Además, quiero decir lo siguiente. Hoy no solo nos preocupa el tema de que tenemos que pagar retroactivo y todo está focalizado ahí, me parece muy bien, y tenemos que lograr la anulación de esa medida. Bien. Pero lo que no ha trascendido mucho es que a partir del 1 de octubre se produjo un nuevo aumento en las tarifas, que estuvieron diciendo todo el tiempo antes, previo, que iba a ser entre el 30 y el 35%. Resulta que hay provincias como la de Córdoba y Mendoza, donde el aumento llega al 100%. Y en el área de concesión de Metrogas, Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, la principal empresa distribuidora, en los consumos menores, R1, R2, el aumento va entre el 56 y el 60%. Y se estableció un criterio retrógrado. El aumento, el porcentaje de aumento es mayor en los consumos menores. Y en los altos consumos, el porcentaje de aumento es del 15%. Se va bajando de entre el 56 y el 60, se va bajando y se llega a los que consumen muchísimo, el 15%. Un concepto retrógrado. Pero permitime esto, porque la ministra de Desarrollo Social, cuando le preguntaron los periodistas sobre la tarifa social, dijo, no se toca, se tocó. Y voy a decir cómo se tocó. A ver. La tarifa social, como hay 8 empresas, cada empresa tenía su propio cupo de tarifa social. Algunas tenían 75 metros cúbicos, otras 86, otras 80. Tomemos como promedio 80 para que se entienda. Lo explico simplemente. El gobierno subsidiaba ese primer bloque de 80 metros cúbicos. Subsidiaba el valor del gas en boca de pozo, el gas propiamente dicho. ¿Y el usuario qué pagaba? El 10% a la empresa transportista, el 15% a la distribuidora, el 21% de IVA, más los ingresos brutos, era aproximadamente el 50% de la tarifa. Y subsidiaba el 100% del otro 50%. Pero había un segundo bloque, donde el Estado subsidiaba del valor del gas el 75%, y el usuario pagaba en ese segundo bloque el 25%. Claro. Pues bien, este segundo bloque, a partir del 1 de octubre, fue eliminado. Y el primer bloque, que era promedio 80 metros cúbicos, se redujo a 16. Prácticamente nada. A ver, ¿puedes explicar a la gente 16 metros cúbicos qué significa en consumo? Y significa tal vez una hornalla, depende de qué cantidad de tiempo lo tengas por día, es nada, 16 metros cúbicos. Y además, a partir del 1 de octubre, se eliminó la bonificación de la tarifa de un 10% para aquel usuario que hacía una economía de un 20% menos, consumía 20%, en relación al mismo periodo del año 2015. Esto se eliminó a partir del 1 de octubre. Y a partir del 1 de octubre se eliminó las bonificaciones que tenían las entidades de bien público.
se eliminó. Bueno, entonces, a raíz de tu comentario, que todo el mundo está atento y demás, esto sí lo hablamos fuera del aire, la capacidad que tiene el gobierno en materia de comunicación, porque vos que nos dijiste recién, no se olviden de lo que va a pasar porque ahora nos distrae con las 24 cuotas. Un tema malo termina naturalizándose porque aparece otro tema peor. ¿No está pasando esto permanentemente? A todos les pregunto, ¿no? Sí. Claro. Uno termina tapando el otro, pero no deja de ser mucho Nadie habla hoy peor de prácticamente la eliminación de la tarifa social que tenían los sectores sociales de menores ingresos. Nadie habla que se suprimió la bonificación. Nadie habla que se suprimió también la bonificación a los bajos consumos. Entonces, acá el tema es que se está violando descaradamente los argumentos, los principios que estableció en un fallo histórico la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el mes de junio del año pasado, cuando anuló precisamente el tarifazo. Dijo que los aumentos tienen que ser graduales, progresivos, transparentes y proporcionados a la posibilidad de pago de los usuarios. Bien, pasamos con Mara. Mara, para cerrar el programa, cortito y demás. Por ejemplo, uno de los temas económicos se habla en el día a día. Yo puedo recordar a la gente, Alco Canales, ¿sí? Procesan extractos de tomate, etcétera, etcétera, pedido de quiebra, alpargatas, etcétera, etcétera. Se están naturalizando los despidos. Viene uno y te hace olvidar del anterior. Exactamente, y esto sí es un cambio muy fuerte en la política económica, porque empresas y problemas económicos venía viendo, digo, incluso desde 2011 que nos chocamos con que cayó el precio de la soja, con que Brasil entró en recesión, digo, la economía venía con problemas, pero había una política económica y una política social y del Ministerio de Trabajo muy fuerte de acompañar los despidos. Si había un despido y había que ir al Ministerio de Trabajo, estar atrás, hacer el procedimiento de crisis. Que no sea tan fácil. Exactamente. Hoy hay un vía libre y entonces la empresa, a la primera dificultad, bueno... O suspende, o adelanta vacaciones, o despide. Y esto se está viendo en el mercado de trabajo, es terrible. Tenemos que cerrar acá, por favor. Economías regionales. Mira, yo la verdad le daría una idea al gobierno, ya que quiere, ya que necesita dinero, le diría, bueno, que se empiece a fijar en los hilos bolsas, por ejemplo, que proliferan con margarita en primavera. Hoy tenés alrededor de 400.000 silos bolsas en todo el país. Y obviamente los grandes productores lo que hacen es especular con esto. Ahora se calcula que en este año que viene va a haber una cosecha récord. ¿Te imaginas que van a especular con los hilos bolsa? Y no lo van a liquidar. De acuerdo al precio del dólar, lo van a vender o no lo van a vender. Así que ahí van a tener para poder recaudar. Bueno, Federico, nos quedamos sin tema, pero a ver, una palabra final. Jubilados. No, que los jubilados consulten a los profesionales antes de aceptar cualquier cuestión, que tengan mucho cuidado con estas estafas telefónicas. Bien, bueno, eso es clarísimo, es un dato muy importante. Señores, gracias, ha concluido el programa del día de hoy. Bueno, muchas gracias a todos y nos vemos la semana que viene acá en Proyecto Federal. Por supuesto.